Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Nos encontramos con... ¿Cuál es tu nombre? María Fabiola. María Fabiola Rodríguez de García. Viuda de García porque ya es puesto. Ah, de Viuda de acuerdo. García. De acuerdo. ¿Y con? Jorge Eliezer Moreno Escobar, presidente de la Junta de Acción Comunal de Periodistas. De acuerdo, doctora María. ¿Dónde te encontramos el día de hoy? ¿Dónde estamos? En la Super 16. De acuerdo, en tu casa. Mi casa está el número cómo. No, estamos en tu casa, listo. Sí, en mi casa, sí. De acuerdo. ¿Hace cuánto tiempo vives aquí en este barrio? Supóngase. Yo creo que más de 60, como 60 años. 60 años, de acuerdo. Sí, ¿no es cierto? Que 60 años. Y antes de llegar al barrio, ¿de dónde eres? ¿De dónde venías? ¿Qué edad tienes, por ejemplo? La edad mía, Sí. 91. ¿Cuándo cumplió años o cuándo cumpleaños? En octubre, el 9 de octubre. Ya regalo el presidente para anotarlo, ¿sí? El regalo presidente el 9 de octubre, ahí, listo. El 9 de octubre, sí. De acuerdo. ¿Y de dónde venías? ¿Cómo De llegaste Ibagué. aquí? ¿Acá Yo cómo venía de llegaste? Ibagué. De Ibagué. ¿Y digamos, a qué edad llegaste acá al barrio? No, claro que yo llegué aquí a Bogotá de Ibagué, pero yo viví al frente del Palacio de Justicia, cuando eso era el Palacio de Justicia. ¿Que quedaba ubicado en qué esas parte? casas, ¿En qué esas parte? casas que eran al frente del Palacio de Justicia. Ahí en el centro. En el centro. De acuerdo. Yo viví en una casita de esas, duré ahí como hasta que nació César. Ah, tú ya te habías casado. Claro. De acuerdo. Y tu esposo es el que está aquí en la foto, ¿sí? ¿Cómo se llamaba él? Era José Francisco García. Uy, bien pinta, ¿no? De acuerdo. Y digamos, cuando tú llegaste aquí al barrio, ¿tú ya tenías hijos o Claro. cuántos hijos tuviste? Ya 8. 8 niños, de acuerdo. ¿Usted no tenía televisión? Vea, así que... Sí, mire que el primer televisor que hubo aquí en Sí. Tele, en el barrio, fue el mío. Ay, no creo. Que era ¿Sí? un aparato grandote de paticas, ¿se acuerda usted? Ah, de acuerdo. Era un televisor. Fue la única parte, como era que todos los pelados, el pelado mío más grande, Sí. les cobraba por la entrada a ver las... No me diga. Es la segunda historia que veo, porque allí también, la de los dos Moreno, pero la mamá se dio cuenta y le pegó al chino, porque ella decía, no les cobra a los niños porque tienen derecho a ver televisión. Y lo regañó. No, eso me dan televisión aquí, esos se sentaban todos en el suelo a ver mirar el televisor. Supongas eso cuántos años hace. De acuerdo. Y cuando tú llegaste aquí al barrio, ¿con cuántos niños llegaste? ¿Cómo llegaste aquí al barrio? ¿Por qué llegaste aquí a Periodistas? No, ya porque ya nos habían donado esta casa. Sí. ¿Y tu esposo tú qué hacías? ¿A qué se dedicaban? Espera un momentito, van a abrir. Eso es, ¿qué? ¿Cómo era que Listo, yo? nos excusan, pero es que era un nieto que un poco intenso, entonces estaba ahí listo ya Ah, con sí. la novia. Entonces, cuando tú llegas aquí al barrio, ¿con cuántos? Bueno, primero, ¿a qué se dedicaban? ¿Qué actividad hacían ustedes? El esposo mío era latonero. Ah, ok. ¿Y mecánico tú? de latonería de carros. ¿Y tú? Y yo era modista. Ah, de acuerdo. ¿Y cómo acceden a este beneficio de la casa para llegar aquí al barrio? ¿Cómo qué? Al formulario, ¿cómo llegaron aquí al barrio? ¿Cómo compraron la casa? ¿Por qué les dieron la casa? No, eso salió por... Yo no me acuerdo como que eso fue que salió cuando vino el presidente de los Estados Unidos. John F. Kennedy. Kennedy. Ah, ok. Entonces él vino a darle las Sí. casitas, a darle estas casitas. Ahí en la Macarena, ¿no? Ahí está en la Eso ahí en Macarena. la Macarena. Sí. No, ojalá hubiera sido en la Macarena, eso era por allá donde quedó ahora ¿El estadio de techo? donde está techo, ahí Sí. era. Ah, de acuerdo. Y entonces nos dijeron de eso y el esposo mío trabajaba en toro, en esa cuestión de toro. Toro, sí, es una cosa mecánica de toro, Sí. que llama toro. Entonces él oyó y se vino a preguntar, a averiguar. Y sí, nos dieron el formulario y había que llenar. Ok. ¿Y ya cuántos niños tenían ustedes ahí en esa época? ¿Ah? ¿Cuántos niños tenían? ¿Cuántos hijos tenían? Que te acuerdes. Ya los tenía a los 8. ¿A los 8 niños? Uy, terrible. Claro, ya De venía acuerdo. con 8. De acuerdo. Y esa vivienda, a mí me decían que eso era por autoconstrucción. ¿Ustedes les encargan una obra negra? ¿Cómo les llegaron la casa? Claro, no es que mi marido trabajaba, él venía todos los festivos Sí. o los días de... Venía él, y él era el que administraba todo esto, y esta casa la hicieron ellos. Ah, de Eso acuerdo. fue por acción comunal, ¿no? Eso era acción comunal, ¿o cómo era? No era la acción comunal. El programa del presidente John F. Kennedy John se F. llamaba Alianza para el Progreso. Ah, eso sí, señor. Entonces, cuando eso no existía ni la Junta de Acción Comunal. No existía. De acuerdo. Y cuando tú llegas aquí al barrio, ¿qué te acuerdas de ese momento cuando te entras a la casa? ¿Cómo estaba la casa? ¿Qué te acuerdas? Ah, no, cuando yo llegué aquí la casa era en obra
en obra Negra. negra, en obra, Sí. sí. Y la puertica y las dos ventanitas. Y para de contar. Y ustedes a partir de ahí comenzaron a arreglarla y adecuarla. Sí, ya después empezaron. Claro que nos las entregaron en obra, pero ya con nos entregaron los pisos, pero para ponerlos. Ah, de acuerdo. Sí, el Ah, le dijo, tome los pisos, pero póngalos. Pero, póngalos, sí, sí, así Ah, de fue. acuerdo. Entregaban los Eso materiales. los materiales, pero Sí. no era eso, era en tabla, en tablado. De acuerdo. Y de acuerdo, de aquí alrededor, ¿cómo era ese barrio periodistas? ¿Qué te acuerdas? Que Pues era, sí, esto no existía nada, esto eran unas 4 casitas acá y 4 casitas acá. ah, de acuerdo. Eran Y aquí en el poquitas. Parque de la Amistad, aquí hoy actualmente que había ahí. Eso no había nada, eso Fabricados. eso es una cosa donde hacían todos los materiales, ¿no es cierto? Ah, ok. Fabricaban los materiales para que Para la construir. gente fuera y reclamara allá y seguir construyendo. Ah, de las acuerdo. casas. ¿Y tú te Sí. acuerdas de pronto de algún administrador de ahí, de esos materiales? ¿De pronto algún nombre de alguna persona que haya estado liderando eso? No ¿No? me acuerdo. Porque casi siempre el que estaba encima de todo eso era mi marido. Ah, ok. Que era el administrador de Sí, ese, de ese él era Mazara. porque él era el que administra, él quedó mandando aquí en la Super 16, ¿no? Como que fue. Sí, porque él era Ah, ok. el que dirigía, o no dirigía, sino que llevaba la contabilidad y llevaba todo lo que recogían, lo que recibían, los materiales y todo. De acuerdo. Una pregunta. Cuando tú llegas a Bogotá, ¿en qué año llegaste a Bogotá? Que te acuerdes, Digo yo que en más o qué año menos. llegué yo acá. Como en el... Ah, es que yo tuve acá, ya cuando llegué aquí a Bogotá, llegué con 5 hijos. Sí. Y, Pero más o menos en qué año, más o ¿qué? menos. ¿Con 5? ¿Con 6? Sí, más o menos en qué año. Pues en el 60. A En Bogotá. el 60, porque esa edad tiene César. Ah, ok. O sea, tú vivías en otra parte de Colombia y En llegas Ibagué. aquí. Ah, ok. Yo traía ya 5. 5 niños. pelados. Ah, de acuerdo. Y 6 porque César también nació en Ibagué. Acá en Ibagué, o sea, acá donde le digo que vivía frente del Palacio de Justicia, Sí. ahí nacieron las 2 niñas, Ah, ok. las 2 menores, que es Janet y es Omaira. Ellas nacieron ya cuando estaba yo aquí en Bogotá. Sí. ¿Cuántos Pero- hijos, cuántos nietos, bisnietos? ¿Qué nos puedes contar de tu familia? ¿Cuántos son más o menos? ¿Cuántos nietos tengo? Sí, ¿cuántos hijos, cuántos nietos? Los hijos míos son 8, pero 8. hay uno que ya falleció. Sí. Hay 7, son Sí. 7. Pero las Nietos. hijas tienen, la una tiene 2, la otra tiene 4, 6. la otra tiene 3, Sí. la mayor tiene 3, la 9. segunda tiene 4, Sí, 7. que fueron las dos mujeres. Y Omairita, que fue la Cuba, ella no tiene sino 2. Janet sí no tuvo hijos. Ah, ok. O sea, no es una familia numerosa. Sí, es una familia grandísima. Sí. Sí. ¿Y nietos, bisnietos tienes? Nietos, bisnietos, supongo que los de Andrea, ¿no? Bisnietos, los de Andrea que tiene 3, ¿qué? El niño es de ella, el que salió, 4. El de la novia que nos interrumpió. Sí, el que salió, ese es bisnieto. Sí. Ah, joder. Supongo que ese es bisnieto, ¿no es cierto? Sí, ese es bisnieto. De acuerdo. Volviendo otra vez al tema del barrio periodistas. Cuando tú llegas, ¿cómo hacías para el tema de servicios, luz, alimentación? ¿Cómo hacías para ese tema? No, mijito, les tocaba salir allá donde es ahora El parque. sí, allá donde es la estación, allá del ¿qué? ¿Cómo es que se llama allá? Donde llega el metro, llega el trole allá. Banderas. Banderas, nosotros nos tocaba ir hasta allá a traer agua, ¿Hasta banderas? hasta Banderas. Hija de madre. Nos tocaba, porque esto era una coche barro y esto eran las canales, todo esto era roto, metiendo tubería, metiendo todo y trayendo materiales. Nos tocaba salir, como yo trabajaba yo trabajaba en Chapinero, Sí. en la 60. A mí me tocaba desmontarme ahí del bus y venirme a pie. Ir a la Plaza España a comprar el mercado. Comprar el mercado hasta la Plaza España. Hasta la Plaza España nos Hija tocaba hacer madre. mercado, porque eso no había por aquí nada. Sí. Eso aquí no había plaza, no había nada, ni supermercado, ni nada. Nos tocaba en la Plaza España. Ah, de acuerdo. Hacer el mercado y venirnos, que el bus nos dejaba allá, donde es una hora ahí nos dejaba el bus. Ish. Y de allá para acá venirnos, pues, entre el Bacirral, entre la coche barro, donde podíamos. Ah, digamos, nada de eso estaba construido, nada de Eso eso. no, eso no había calle, eso no había nada. Porque a mí me decían unos niños, o que ya son adultos, que ellos
cobraban no sé cuánto por llevar el carrito de balinera hasta Les Agua. ¿Alguna vez te hicieron algún viaje Sí, sí? ellos eso cargaban agua de ¿Y los alguna vez te muchachos. colaboraron? Sí, ellos, Que eran los niños de los adjudicatarios sí, que hacían sí, esa labor. sí, eso De acuerdo. ellos cargaban el Y tus agua. niños, 8, pues son bastantes. 4 Eh, varones, 4 mujeres. hijo de madre, eso par y par. ¿Dónde estudiaban? ¿Cómo hacías para la educación de ellos? Pues ya cuando eso ya empezó, estaban tan pequeñitos, Sí, ya cuando empezó, ya empezaron, ya hubo la escuela de acá, ya hubo la de allá. sí. ¿Cuál fue la primera escuela que tú te acuerdas? ¿Cuál fue la primera escuela? La primera escuela era aquí en la Cecilia de la Fuente de Lleras. Ah, sí. Porque me decían que aquí en el Salón Comunal había una escuela en lata. Ahí Sí. eran casetas. Eso eran Casetas. casetas, eso eran casetas. Sí, Allá donde, más allá donde está la alcaldía, que ya hicieron sí. la alcaldía, ahí había otra, ¿se acuerdan? Ah, Ahí de había acuerdo. otra. También era provisional, casas, pero ahí los chinos estudiaban. Otra que había de para allá, ¿cómo era que llamaba? Una que había aquí casi como decir la 1 de mayo. Sí, Allá había otra. Eran como 4 o 5 las ok. Y ahí estudiaban los colegios niños. que había para De los acuerdo. pelados, Me para llama, niñas y para niños. Era que eso era mixto. de acuerdo. Me llama mucho la atención que en esa época habían conservadores y liberales. ¿Ustedes qué eran? ¿Liberales o conservadores? Mi marido era liberal. ¿Y tú? Yo no tuve política. ¿No te gustó eso? No, porque esa era la postura. Yo nunca voté, es que yo nunca Nunca voté. votó. No, yo no le paraba a la política ni nada. Ah, de acuerdo. Mi marido era liberal, pero él como que sí votaba, pero por ahí, Sí, como que lo vi votar una sola vez nomás. Sí, pero yo nunca, sí, porque yo me lo pasaba, era trabaje y trabaje, porque con 8 hijos, claro. hágame el favor. Pero digamos en ese tema, uno pregunta, bueno, uno de niño siempre es inquieto. Pilatunas que le hayan hecho tus niños, alguna maldad, ¿cuál? Así que te acuerdas y que tú, pero una que te acuerdas que tú dices, mire, esa la sacó del estadio, ¿cuál te acuerdas? De entrada al colegio, no entraban al colegio, sino que hacían que iban al colegio y cuando abría yo la puerta, estaban los cuadernos debajo de la puerta, los metían por debajo de la puerta y cogían aquí que esto era un monte, lo que era Timisa era un Sí. monte y una quebrada, una laguna. Ah, de acuerdo. Allá se iban a pescar y yo convencida que estaban estudiando. ¿Y usted las Ay, cogió alguna vez allá? claro, a mí venían y me decían, yo llegaba a las 6, 5 de la tarde. de Claro, se trabajar. aprovechaban que estabas trabajando. Y venían y me decían, mire que por ahí hay los hijos. Arranque aquí de para abajo, denle contra ese monte a buscarlos. ¿Y cuando los cogía de que les daba chancleta o...? Me tocaban, esos me tenían miedo, los sacaban. Yo cogía un palo, esos de por ahí. Y se me salen, y ahí se ahogó un pelado. Así en el parque ¿Usted se Timisa. acuerda? No me acuerdo con el apellido del peladito. Él se ahogó casualmente en esa quebrada. Sí, O no era quebrada, sino era como un lago. eso era como una represa, ¿eso qué No, era? era un lago. Un Y es lago. un lago todavía. Es un lago. Todavía es lago, ¿no es Todavía es cierto? lago, sí. Eso todavía es lago. Y entonces los cogía, los traía ahí a estudiar, hijo más chica. A estudiar y cuando yo iba al colegio yo iba a preguntar que no, que hace 2 días, 3 días que no vine a estudiar. Hágame el favor y con todos, hágame el favor. Con los 8. Con los 8. ¿Ah? Pero Claro. ¿quién era de ¿Quién todos era- sus hijos el que... ¿Quién era el que más hacía cansón? eso? Sí, ¿quién era el No más iba. terrible? ¿Quién era el más cansón? Rubén. Sí. Rubén. Saludes a Rubén. ¿Rubén cómo llama apellido? Rubén. Él es un Vanegas. Rubén Él es Vanegas, el más porque él terrible. es el primer matrimonio. Sí. Porque yo fui casada 2 veces. Ah, ok. Él es Vanegas. Sí. Porque el primer matrimonio fueron 5. Ah, ok. Y él es el esposo de tu primer matrimonio. Este es el segundo. Ah, matrimonio. ¿Y el primero? Del primero, no. ¿No tienes? No, este es pero el hijo, el que. Ah, esa ok. foto es pero el. Sí. No, del esposo sí tengo, pero. ¿Y cómo se llamaba él? ¿Cómo se llamaba él? Noel Vanegas. Ah, ok. De acuerdo, pero tú con el segundo matrimonio llegas acá a... Claro, A ir al barrio. ya venía con uno del primer matrimonio cuando llegué aquí a Bogotá. Ah, ok. Y venía con los 5 del otro matrimonio, venía con 5. Sí, me llama mucho la atención es la forma de pronto de cómo accedías aquí. Por ejemplo, habían tiendas. ¿Cómo era en ese momento que tú llegaste? ¿No había nada de eso? ¿O sea, habían tienditas? No, eso había un señor que todavía como que vive, un señor que hizo un casino ahí donde está aquí todo este edificio, hizo un rancho así provisional y él vendía comida, vendía cerveza, vendía de todo. Tal vez usted no alcanzó a conocer eso. No, él no alcanzó a conocer Ah, eso. ok. Eso era como, sí, un rancho grande como en Tierra Caliente. Sí. Y él ahí atendía, vendía comida y hacía de todo.
Él traía mucha cosa ahí, ya vieron De de acuerdo. uno y traía carne, él traía carne para vender. ¿Y los alimentos, cómo los calentaban? ¿Con cocinol, gasolina? ¿Cómo hacían para...? No, aquí era leña. era de petróleo, ¿no? Era petróleo, las estufas eran de petróleo. Inicialmente, Eran de petróleo, hasta donde sí. yo me acuerde, algunos cocinaban con leña, otros con petróleo. Mucho más adelante, hace como unos 20, 25 años, fue que vino lo del Lo cocinol, cocinol. ¿sí? Pero en ese entonces todavía ni cocinol existía. Pero entonces, ¿cómo accedían a ese Eso eran petróleo? unas estufitas así que las vendían por la caja agraria, ¿no? ¿Y dónde compraban para echarle el petróleo? ¿Cómo hacían para eso? Eso había una bomba, ¿cómo le digo yo esa bomba dónde quedaría? Como donde queda casi el éxito. Ah, acá, por Cafán, detrás del INEM. Por ahí como donde queda el éxito, Sí. ahí había una cuestión como de una bomba, pero no como las bombas de ahora, sino pero él vendía de todo. Ah, ok. Eso lo traían era por canecas. Ah, por barriles. Eso lo traían por Ah, ok. canecas. Y uno iba allá y le vendían. De acuerdo. Pero yo sí con leña no cociné acá. Ah, ok. Yo compré fue una estufita de las que vendían en la caja agraria, Sí. que era con un tanquecito así, uno llenaba el tanquecito esto era petróleo, cocinol. No, petróleo. ¿Era petróleo o era cocinol? Yo no me acuerdo. Eso era ahí, uno le ponía ahí y los no eran sino dos fogoncitos. Sí. De Y acuerdo. eso era que uno hacía de comer. Me llama mucho la atención es el televisor. ¿Cómo adquirieron ese televisor? ¿Por qué fue el primer televisor? O sea, ¿quién lo compró? ¿Por qué la iniciativa de comprar el televisor? El televisor. Pues Sí. suponga que como yo trabajaba en Chapinero, Sí, y entonces, claro, ya había gente allá como dicen, gente de plata. sí. Y entonces ellos sacaban las cosas así para venderlas. Y entonces sacaron el televisor y yo venía una tarde cuando vi que vendían el televisor. Y la señora con que yo trabajaba me dijo, ¿te gusta el televisor? Le dije, pues sí, me gusta, pero no tengo plata. Me dijo, no, pero compro. ¿Cuánto te valió ese televisor? Yo ni me acuerdo, yo no me acuerdo cuánto Sí. le costó ese televisor. Pero era grande, así como este, y era con paticas. Sí. Era un televisor grande. De acuerdo. Y ustedes lo traen acá y, mejor dicho, eso fue la locura para el No, eso barrio. fue la locura con los chinos. Sí. Eso todo el mundo venía y golpeaba y eso se llenaba de muchachos. Terrible, sí. Pero cuando llegaba mi marido tenía que salir todos a volar porque Ah, sí, se ponía eso no bravo. permitía nada. Sí. Eso no permitía nada. Cuando los hijos míos, cuando lo veían que ya salía a la hora que él llegaba, Chao. sacaba todo. Pero ustedes cobraban, ¿cierto? Ellos cobraban. ¿Cuánto Él cobraban? cobraba, él ¿Cuánto cobraba. cobraban por esa? ¿No te acordabas? Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo cuánto les cobraba, pero él les cobraba. Les cobraba para que vieran la Él televisión. les de acuerdo. cobraba para que vieran la televisión. De acuerdo. Y eso Eh, venían hartos chinos. ¿No? Sí, de acuerdo. De esa época, ¿qué me puedes contar del barrio? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué había en ese momento? Ese barrio periodista años 65, 70, 80. ¿Qué te acuerdas del barrio? ¿Cómo era ese barrio de periodistas? Pues esto era, bueno, empezaron a hacer las casitas, a levantar casitas, que ya la una, que ya la otra, y habían personas que venían a trabajar, por lo menos los señores de aquí de para abajo, ellos casi nunca venían los hijos, venía una hija o venía la mujer y trabajaban. Y esto aquí empezaron ya, porque esto fue primero que lo de allá. Ah, ok. Esta parte de acá De periodistas fue primero que la Super 8, Super 8A. Claro, y que todo eso de allá, esto fue... Ah, ok. Todo eso era potrero. Eso eran potreros, Ah, sí, ok. eran potreros. Allá había allá donde está el polideportivo ahora, Sí. ahí había unas casetas, usted se acuerda de las casetas, y ahí era donde habían las reuniones, ahí se reunían todos a hablar de la Sí. construcción, y el uno de para acá y el otro para acá, y empezó la gente a llegar, de gente de otras partes, a vender por allá en el campo, a vender las casas o la finquita y venían A vivir acá. comprarlas, venían a comprar. De acuerdo. De esos vecinos que tú te acuerdes, ¿a quién recuerdas con cariño, con aprecio, que de pronto ya no estén o que de pronto están aquí en el barrio? ¿A quiénes extraña? Pues mire que aquí por este lado no está sino la señora Anita Sí. de Lizarazo. Y está donde está, ¿qué? ¿Cómo es que se llama? No, la otra. ¿Cómo es que se llama Ay, ya se me olvidó. ¿Dónde está? Genoveva. Ah, ok. Pero ellos son fundadores, Ellos no. La única, la que sí era fundadora, la señora Anita. la señora Anita. Sí, pero que tú recuerdas con mucho cariño de ellos. Sí, la De señora acuerdo. Anita. Claro que estos otros que le digo yo,
ellos como que compraron después de que estaba, me parece que la Sí. compraron después de que estaba hecho. Y otro es que lo que pasa es que hay unos que ya han muerto, otros que se vendieron y se fueron. Ah, ok. Y ya todos los que hay aquí para allá, todos son Nuevos. compradores nuevos. Ah, ok. Yo Nuevos. conocí al señor Marcos, que era el que hacía allí las estructuras metálicas. Él también era adjudicatario, él era adjudicatario, que paz descanse, el dueño de la casita donde tenían almojábanas. No, él compró eso, esa casa han tenido 3 dueños. Ah, ok. Y No, con yo ahorita no. al 4, porque Ole, ya yo la ni me vendieron. acuerdo cuál era el primer dueño de esa casa. Ah, no, sí me acuerdo. Era un señor que era zapatero, Ah, que ok. tenía una muchacha que llamaba Ligia. Ay, qué memoria. Ellos de qué apellido eran. Ay, ellos sí eran fundadores, pero ellos ya, el par de viejitos ya murieron. Sí, Ya ellos murieron y los hijos se fueron. de Ellos acuerdo. vendieron esa casa hace tiempos. Y aquí el barrio, una anécdota que te haya pasado a ti, que recuerdes con cariño, ¿cuál? ¿Una qué? Una anécdota, algo que te haya pasado aquí a ti, en el barrio, ¿qué te ha pasado así curioso? Que tú digas, uy, eso me pasó y eso me marcó, ¿cuál? Eso me... Ole, casi, pues yo creo que, no, lo que pasa es que en esa época por aquí no había quien inyectara ni quien nada. Ah, no hay enfermeros. No, era yo la que inyectaba. ¿Y tú eres enfermera? Yo era enfermera. Ah, ok. Y entonces yo era la que inyectaba. Aquí ahí llegaba el uno que le pegaron una puñalada, que se cayó de un bus, que se cayó. Ay, fue Porque más eso no chica. existía sino el hospital Juan de Dios, es el que llama la canción. Ah, No había ok. sino el hospital Juan de Dios. Sí. Y yo recién que llegué aquí a Bogotá trabajé 3 meses en el hospital San Juan de Dios. Ah, ok, aprendiste bastante Pero allá. entonces mi marido se puso bravo porque dijo que tenía los chinos muy abandonados por estar metidos en el hospital. Ah, ok. Pero yo entré únicamente como para inyectar, Sí. inyectología. Ahí duré 3 meses. Entonces ya fue cuando ya nos vinimos para acá. Pero yo nunca puse un aviso ni nada, sino que... Se enteraron y venían acá a que tú los sí, la curaras. gente llegaba y eso yo inyectaba al uno, inyectaba al otro. A usted no lo inyecté. Voy a preguntar quién le aplicó la primera vacuna. Eso yo inyectaba por toda esta cuadra, por la otra cuadra. Aquí una vez vino un pelado que yo no sé, en todo caso le pegaron una puñalada en el estómago. Y el muchacho llegó aquí a la puerta de la casa, Sí, vuelto nada. desvaciándosela. Y yo ahí mismo me tocó ir y supóngase que lo único era que yo tenía inyecciones, drogas, como para un caso así de emergencia, ¿no? Sí. Para una coagulación, para una cosa, para esto y para lo otro. Y yo ahí mismo le llegué, lo acosté como pude, y le estaba ese muchacho pero desangrándose. Y yo lo que hice fue que exprimí un poco de limón en un vaso, exprimí un poco de limones y cogí un paño blanco y lo ensopé y le puse en la herida, porque siempre fue que le rasgó así un pedazo. Sí. Entonces yo le puse ese paño en esa herida y le puse un coagulante. Y para la clínica, Hoy para se San Juan de Dios. salvó el muchacho. Sí, y después vino y te Yo le agradeció, me dije, no, imagino. mijito, váyase para el hospital de San Juan de Dios. Y Sí. no sabía ni a dónde era la San Juan de Dios. Ah, Por joder, eso madre. queda en la 10ª. Sí, y allí Él en no esa, y esa sabía. fecha, ¿cómo se iba si no había transporte? ¿Cómo? Y ese pobre muchacho vivía atrás, en estas casas de atrás. Pero eran unos ranchitos. Mejor dicho, que eso no le habían puesto sino la puerta y la ventanita y no había más. Ahí Sí. vivían esos muchachos. Y a él lo apuñalearon, pero yo no supe por qué. En todo caso, el muchacho se salvó. Ok. Y alguna vez vino y te agradeció. Se salvó el muchacho con lo que le hice. Y me tocó, claro, romper una sábana y amarrarle Y curarlo. ligarlo. De Y le acuerdo. puse, claro, que el coagulante fue el que le trancó la sábana. Sí. Pero así, cosas que a mí me toca, como la señora Blanca. Esa señora, yo cada rato era chuza esa señora. ¿Y por Las qué? hijas cada rato chuza la ¿Y pero otra. por qué se enfermas o qué? ¿O por qué la tenía que inyectar cada rato? ¿Sufrían de algo? ¿Qué tenían? Ella era, yo no sé ella qué era lo que le daba, pero y esa otra, la hija, ¿cómo es que se llama? La grande, la mayor. ¿Marilú? Mariluz, esa cada rato había que inyectarla, porque esa muchacha sufría el corazón. Ah, joder, madre. Cada rato. Ahora porque yo ya descansé desde que ya pusieron en el hospital. Ya pusieron en el hospital y ya hubieron pues puestos de salud más, porque eso de época no había puestos de salud, no había nada. Claro, ¿cómo se curaba Eso no uno? había ¿Cómo nada, se...? nada. Y yo sin embargo ya, pero a mí nunca me llegó así una cosa de decirme, usted por qué hace esto, usted no, Sí, nada. no tiene un cartel, no tiene nada, porque yo no tenía nada.
Yo tenía, sí, cuando trabajé en el Tolima, porque Sí. en el Tolima fue que trabajé más fuerte. Ah, Yo ok. trabajaba con un médico. Pero yo Ah, empecé a trabajar con ese médico de 14 años. hija de más chica. De 14 años Claro, empecé como a trabajar aprendiste con ese hartísimo. médico. Y a mí me tocaba ir cosas rurales, a los pueblos, a los campos. A ¿Cómo curar. será que yo me acuerdo mucho, mucho, mucho? Sí, En el Tolima fue de un niño que encontré y el niño era enfermito sí. y se le metió un nuche en la cabecita Ay, y hijo de el niño madre. tenía eso así. Yo me acuerdo que yo, ni corta ni perezosa, claro que yo ya había recibido Sí. más o menos cosas así, pero sin instrumentos y ni nada de esas cosas, sino que el Señor me dijo que él tenía una barbera. Ay, hijo de Me madre. acuerdo yo que me dijo que él tenía una barbera con Sí. lo que Se se afeita. afeitaba. Y le dije, préstemela. Yo lo que hice fue que la cogí, la quemé. La barbera la Sí, la cogí, la quemé, desinfectó. la desinfecté y le rompí al niño. Y lo cogí y le dije al papá, téngalo duro. El papá lo tuvo duro y apriétele Y hasta esa que, vaina salió. uy, salió ese animal. Yo nunca había vuelto, nunca volví a ver un animal de esos. ¿Y cómo era el animal? ¿Cómo era eso? Que Eso era un gusano así grandísimo que tenía el niño en la cabeza. Y lo salvaste. Se salvó el niño porque Ah, el niño también estaba ya. enfermo. Claro. Claro, ese animal lo tenía hecho un Claro, vuelto nada, vuelto a la nada, la criaturita no se paraba del piso. Ay, y ya después el niño recuperó su Yo después vitalidad. no volví a saber del niño. Ah, ok. Yo no volví. Había veces que yo iba a muchas partes que me tocaban los pueblos, en las veredas, Sí. por allá en los barrios, por allá lejos. Ah, Había veces que nos metíamos camino a caballo, de 2, 3 horas a y caballo, a ir a atender a ir pacientes. a poner vacunas, porque en esa época se ponía la penicilina y se ponían todas las vacunas. Sí. Y a mí me tocó todas las vacunas por allá. De acuerdo, volviendo aquí al barrio Periodistas, ¿qué Ya, añoras de esa época cuando tú llegaste a hoy? O sea, ¿qué recuerdas con más cariño de esa época? que haya hecho. No, ¿qué recuerdas con cariño de esa época? Que tú dices, yo Acá en el añoro barrio. esto, no sé, los vecinos, no sé, reuniones en Navidad, en octubre. ¿Qué recuerdas con más cariño de esa época, esos momentos maravillosos que has vivido aquí en el barrio Periodistas? Pues yo creo que, pues yo creo que yo con cariño porque todo el mundo me ha respetado y Sí, todo el mundo me ha querido mucho. sí. No sé si será por el modo de ser Sí, eres mío, muy carismática, ¿no? Eres sí, muy amable. pero todo el mundo han sido muy queridos conmigo. Sí, Y ya hacen una reunión a cualquier cosa y me invitan. sí, Y cuando puedo ir, pues voy. Cuando no, pues no voy. de acuerdo. Pero sí, ¿para qué? Y me nombran así muchas veces para que vaya tal cosa, que vaya no sé qué. Pero a mí en esa época trabajaba y yo no me quedaba tiempo Claro, estar de estar así. sí, No, y tú era que dedicada. como, Y los 8 niños, la televisión y buscando allá sí, en el parque, no, y era que en estaban esa pescando. época, otra época dura que me tocó fue Sí, con una señora que yo quise mucho y se fue para los Estados Unidos. Ella se fue hace muchos años sí. y nosotros trabajamos en la fábrica de muñecas, Ah, ok. haciendo ropa para las muñecas y nos traían los bultos así, Ah, ok. De muñecos para para... hacer esas miniaturas, Ah, ok. para hacer todas esas muñequerías. Nosotros las dos éramos felices haciendo muñecos. Y aquí ya eso ya había carretera, ya venían los carros, Sí, re- recogíamos lo que la hacíamos. mercancía se lo Pero llevaba. no, así pues la gente conmigo ha sido muy formal, ¿para qué? De acuerdo. ¿Qué le dirías a ese nuevo residente, inquilino, propietario que ha llegado al barrio y que de pronto no conoce esa historia tan maravillosa que ustedes han vivido? Por supuesto, agradecer que nos hayas abierto hoy tu espacio, tu casa, a Jorge, a todo el equipo de la Junta de Acción Comunal. Por supuesto, es un pequeño homenaje que queremos brindarle a ustedes, los adjudicatarios, Mm. que han vivido una cantidad de situaciones buenas o malas y aún persisten y son felices, son alegres, tienen ese núcleo Bueno, pues familiar. nosotros no hemos vivido así como algo así raro, ¿no es cierto? No, Pues no, ha sido como normal, vecinos, nos Sí. encontramos, nos Pero ¿qué le saludamos. dirías a ese nuevo vecino para que continúe con esa tradición, para que valore ese barrio tan maravilloso que tiene Ah, como el barrio no, Periodistas? sí, sí, que sí, sí, sí. A mí me gustaría mucho tiempo, hasta que mi Dios me tenga, porque yo digo, hasta que mi Dios me tenga, me quedo en mi casa, Sí, porque mis hijos quieren que venga. Pero no, yo digo para irse uno a rodar, que compre un apartamento, que compre en tierra caliente. Yo a tierra caliente no quiero volver. sí, O sea, a Ibagué yo no me anhela volver a Ibagué, sí. porque en Ibagué tengo muy malos recuerdos, porque ahí me mataron el primer esposo. Ah, ok. Entonces, ¿Y claro cómo que fue esa muerte violenta política o cómo fue? él era recaudador de Hacienda.
Ah, ok. Y ahí lo atracaron, lo asaltaron Por robarlo y lo mataron. Ah, de acuerdo. lo asaltaron. Vale. ¿Cómo ves el barrio periodistas en 5, en 10, en 15 años? ¿Cómo ves ese barrio periodistas Pues con sé esos que cambios que hay ahorita, por ejemplo, el no, claro que metro? sí, sí, esto ha cambiado mucho, esto ha Sí, cambiado mucho. Ya por lo menos que uno no contaba con la 1 de mayo, uno no contaba buenas tardes. con todas estas cosas, ni Sí, con la alcaldía, ni con nada de estas cosas, pero ya, por lo menos el polideportivo. sí, Ya pero son ¿cómo, cosas. cómo lo ves en 10 o 15 años? Con el metro, con la alcaldía ya Ah, instalada, no, con el hospital de urgencia ya, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, ya cómo no, te, cómo te lo imaginas en 10, no, 15 años, el barrio? no, pues muchísimo más, porque nomás en estos años que llevamos, mire todo lo que ha adelantado Sí, a lo que eran las casas. de acuerdo. Porque sí se ha dado cuenta que todas las casas que han tumbado son Ya casas vengo. Vale, que ya no Se tienen la cargo. así, Se la cargo porque aquí hay sola. que ya no hay, mejor dicho, ya no son la gente casi de la que vivía, sí. de los que llegaron, de los que llegamos, ya casi todos han vendido y se han ido. Y han construido mucho edificio, ¿no? Mucho edificio. Mucho edificio. Sí, es que nomás aquí en la esquina, mire aquí atrás de la casa, Ah. todos los edificios que han hecho ya. ¿Tú crees que el barrio se logre conservar así las 16 manzanas? ¿O de pronto ya mute y se vuelva una copropiedad, edificios? ¿Cómo lo ves en No, un yo creo futuro? que esto viene siendo ya un barrio grande, ¿no es cierto? Sí, esto ya viene siendo. Yo creo que esto se van acabando en las casas pequeñas. ¿Qué dice Jorge? Yo creo que Sí, todo tiene que evolucionar, Sí. todo evoluciona sí. y lo que inicialmente era el barrio ya no lo es. Sí. Hay que ser realistas que ya no Sí, lo ya es. no lo es. Ya no se les Se va ha a represar. transformado mucho Sí, de acuerdo a los tiempos, a la tecnología, Sí, ¿sí? Entonces, ya historia del barrio ya. y sitios históricos del barrio quedan muy pocos Muy porque poco, sí, ya se quedan solo muy poco. la nueva infraestructura, las nuevas construcciones han cambiado todo eso. Todo, Sí. todo eso ha cambiado. Y seguirá cambiando, obviamente. Sí, lo que yo digo. Y ahora con el metro, ¿cómo ir a hacer? Exactamente, ese es otro Eso es cambio, otro cambio. tenaz que va a tener el entorno, El ¿no? entorno. Porque ese entorno de aquí a la 1 de mayo, que es un sitio inseguro, hay mucha delincuencia, esperamos Que eso cambie. que eso cambie cambia. con las horas del metro, que haya más seguridad, Mm. porque no todos los sitios del barrio son inseguros, pero hay sitios claves donde la inseguridad Sí. popula mucho. de acuerdo. Entonces yo creo que el barrio sea el mismo, no lo va a hacer. Sí. No lo va a hacer, no, obviamente no lo va a que hacer, no. no lo va a Eso hacer. es como en todos los barrios Sí. de Bogotá. Si uno se va a la reseña histórica, los barrios de Bogotá, sus Sí. inicios eran de una manera y ya hoy en la actualidad son de otra forma. Sí. De acuerdo. Las casas cambiaron, el ambiente cambió, el entorno cambió, la gente cambió, las costumbres Sí, cambiaron, sí, todo claro. cambia. Y De acuerdo. ya no es la misma gente que vivían antes. Sí. Ya son gente que uno no conoce, gente que viene muchas veces, dice, yo soy su vecina, bueno, sí, con mucho gusto. Por lo menos acá, yo ya tengo como 3 o 4 vecinos que eso no existían ahí. Ah, ok, nuevos. Ya hay 3, 4, 5 casas que ya fueron vendidas, que ya hay más de 5 casas, ¿no es Claro, cierto? aquí de periodistas, señora Fabiola, más del 50% de los predios que, que eran de los fundadores ya tienen nuevos dueños. Sí, O sea, periodistas tienen aproximadamente entre 350 a 360 casas. sí. De esas que se conserven actualmente, no hay ni el 50% De las originalmente de las construidas. originalmente. De las Ya todas han sido vendidas, remodeladas, Sí, entonces es muy poca la historia y pues, como ustedes lo saben, Wilson, con el fiscal de la Junta nos dimos a la tarea Sí, de localizar a esos fundadores y fundadoras y vimos que en el ejercicio que hicimos encontramos 22, 23 mujeres fundadoras, solamente existe un matrimonio completo Sí. de los fundadores. la familia Está Moreno. en el Parque El Divino Niño, el señor Moreno y la esposa, el señor es policía Sí. pensionado, sí. y está el señor Aguilera, el señor Castillo y el señor Almanza. Sí. No hay más hombres, las mujeres son las que llevan el reinado de las fundadoras del Sí, barrio. y esa es la persona más longeva del barrio que tiene 113 Y años, ¿no? la más longeva que tiene 113 años, 113 años. que Póngasele, es yo no algo, sabía que esa señora Sí. tenía todo. algo de admirar. De acuerdo. Porque, Y no, y de obviamente, valorar como familia, porque pues no todo el mundo tiene la posibilidad de Sí. compartir tanto tiempo con un ser querido.
Para finalizar, por supuesto, nuevamente reiterar mi agradecimiento. Si nos gustaría que nos enviaras un mensaje al gremio social más grande del país, Acción Comunal. 8 millones de afiliados, 65.000 juntas de acción comunal, 39 federaciones departamentales, 1.450 juntas, más de 63.000 juntas de acción comunal, 58% rural, 42% urbana. Por supuesto, para seguir tejiendo y construyendo ese tejido social que durante tanto tiempo has demostrado, inclusive casi igual o más que la misma acción comunal, que sí es posible tener ese núcleo familiar, que sí es posible, independientemente de las adversidades, tener una familia y por supuesto querer un barrio Sí. como lo has querido tú en el barrio de periodistas. ¿Qué mensaje nos darías a esos afiliados comunales para seguir generando esa familia en el territorio? Bueno, pues hay muchas personas que uno las estima y las trata y todo, y uno no quisiera de que por lo menos la persona cuando se va, que se va para los Estados Unidos, que se va para, pues le hacen a uno falta, pero, pero usted sabe que la vida va evolucionando y todo va cambiando, Sí, pero entonces yo siempre soy la misma. Yo con el que llegue, que no sea conocido, que llega aquí y me pregunta que dónde vive fulano, pues yo le digo tal en tal parte, si le sé la dirección se la doy, pero no, sí, uno no quisiera de que las personas se abrieran, se fueran, pero bueno, como cada uno coge, así como el cuento, cada uno cogemos su destino. de acuerdo. Sí. Desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, con el apoyo de Colet, La Luz del Mundo, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corruptos no aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y Sí. agradecemos tan bonitos comentarios. Sí. No, pues yo de los que conozco así, pues no puedo decir que son malas personas ni nada, porque no, todos para qué, Vale, muchas todos gracias. son, cada uno tiene su forma y han estado pendientes de lo que es el barrio,